¿Necesaria la reforma constitucional? Yo creo que es que la reforma constitucional ha empezado. Materialmente ha empezado desde el momento en que se modificó el artículo 135 de la Constitución y se ha aprobado la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyos problemas de aplicación han empezado a ser patentes desde el día de ayer. Por tanto, tengo que decir que estamos materialmente en un proceso de reforma constitucional, se quiera o no se quiera reconocer, porque las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado, derivadas de esta nueva, base constitucional y el desarrollo del artículo 135, más los planes de ajuste y de rescate que nos impone la Unión Europea, implican un cambio sustancial de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Me alegra mucho estar en esta mesa, entre otras personas, con el profesor Jorge de Esteban, a quien yo, de alguna manera, voy a tener que apostillar, me voy a atrever a apostillar. Tengo que decir que Jorge de Esteban, entre sus muchas publicaciones, hay una de especialísima importancia histórica que algunos de nosotros hemos tenido que estudiar mucho en una época de transición también entre dos regímenes políticos, entre la dictadura de Franco y la democracia actual. Y es su famoso libro de Desarrollo Político y Constitución Española, escrito, por cierto, en 1974, si no recuerdo mal, en vida, por tanto, del general Franco, donde prefiguraba lo que sería precisamente el proceso de transición a partir de la ley a la ley, frente a otras tesis que postulaban otros procedimientos. Pues bien, él recordará muy bien que, de hecho, antes de la propia Constitución, se estaba ya creando una situación en que podríamos llamar materialmente constitucional. Las preautonomías repartidas por el gobierno Suárez de forma, tengo que decir, insensata y, por supuesto, impremeditada, poco reflexiva, han dado lugar al mapa autonómico actual del que nadie sabía realmente nada en 1976, antes de que don Manuel Clavero Arévalo decidiera inventarse las preautonomías. Sí se sabía, y esto tengo que decir que en cierto modo es una apostilla lo que ha dicho Jorge de Esteban, que había dos problemas históricos en España que había que resolver. Problemas que, por cierto, hay que distinguir entre su problema identitario, que se refiere a la identidad general de España y no solo a la de Cataluña y a la de las provincias vascongadas, como se solía decir, y el Reino de Navarra, y que es un problema de cómo se concibe la unidad española y su formación histórica, del problema específicamente nacionalista, surgido efectivamente a finales del siglo XIX y particularmente agudizado después del 98, que ha dado lugar a la formulación moderna, por así decirlo, o contemporánea, de otros problemas que tienen raíces históricas muy profundas y que probablemente deberemos volver sobre ellos, pero que no significa que tengamos que hacerlo en la clave impuesta por las versiones nacionalistas contemporáneas de esos viejos problemas históricos, que son problemas de la identidad española y que no tienen por qué ser problemas que los españoles no sepamos resolver, porque en alguna medida los hemos resuelto en el pasado sin demasiados conflictos, fuera de las guerras civiles del siglo XIX, que evidentemente implicaron un gran conflicto civil entre los doceañistas y los carlistas, entre los herederos del doceañismo y el carlismo, y que se saldaron con una solución, a mi juicio, relativamente inteligente y bastante más práctica de la que la Constitución del 31 y luego la del 78 ha dado, como fue la solución moderada derivada de, primero, el Convenio de Vergara, después de la ley paccionada con Navarra de 1841 y, por último, de la ley mal llamada o ambiguamente llamada abolitoria de los fueros, que fue inmediatamente sucedida por la ley de 1876 de reconocimiento del concierto, o mejor dicho, de establecimiento del concierto para las provincias vascongadas, el concierto económico. Por tanto, y además, no hay que olvidar el gran resultado de la codificación española del siglo XIX, magnífico resultado que sigue en vigor, un código civil para toda España aprobado en 1889 y que tenía los llamados apéndices forales que resolvían un problema endémico que no habían sabido resolver los juristas de la monarquía absoluta, que no habían sabido resolver los doceañistas y que, sin embargo, finalmente se resolvió a finales del XIX con una solución inteligente, moderada
y de gran transacción sin necesidad de romper la unidad del Estado y, en definitiva, los principios generales de aplicación de nuestro derecho civil. Yo creo que esas reflexiones hay que hacerlas. Es decir, me gustaría decir que no es la visión nacionalista la única visión que debe imponerse para resolver problemas históricos. Parece como si la dicotomía estuviera: el que niega el actual Estado autonómico no podrá resolver el problema histórico. Bueno, pues hay otras soluciones del problema histórico que no requieren exactamente mantener el actual Estado autonómico. Porque el actual Estado autonómico, aparte del problema histórico que pretendía resolver, por cierto, en clave cada vez más nacionalista en su desarrollo a partir de la aprobación del Estatuto Vasco de 1979 y del Estatuto Catalán de 1979, y desarrollado a ultranza en esa misma clave en el Estatuto Catalán de 2006, con todos los demás estatutos que han sido aprobados a raíz del catalán, como el de Valencia y el de Andalucía, que por ítem más que está el Estatuto de Castilla y León y algunos otros más que se han aprobado, el de Baleares, en esa segunda oleada estatutaria. Estos estatutos, pues, especialmente el de Valencia y el de Andalucía, son miméticos del de Cataluña. Por cierto, el de Andalucía no fue recurrido por el Partido Popular, que lo aprobó, cuando había 41 artículos del de Andalucía que eran idénticos a los recurridos por el Partido Popular en Cataluña. Es decir, la incoherencia política en este asunto ha sido absoluta y, claro, ha conducido al desorden, a lo que ha dicho muy bien Jorge Esteban, el estado de las anomalías, que es como hay que llamar en este momento al Estado autonómico, que está puesto, si se me permite utilizar esta expresión tan castiza, patas arriba en este momento, después de la aprobación del artículo 135 nuevo de la Constitución. Con el plan de rescate último bancario se va a poner en cuestión un detalle que se ha pasado desapercibido, pero no quiero dejar de decírselo. No sé si saben que en un punto del Memorandum of Understanding, o sea, el famoso MOU de la Unión Europea, desvinculará a la Caixa de su banco. Es decir, el nacionalismo catalán ha tenido que esperar a ver una orden cursada por el ECOFIN y el Eurogrupo a España para que se desvincule. Y lo mismo en la BBK. Esto todavía nadie lo ha advertido en las autonomías. Va a ser un problema gigantesco, porque evidentemente la Bilbao-Vizcaya-Kutxa es la entidad de crédito que recibe todo el dinero canalizado por la Diputación Foral de Vizcaya, y en este momento las diputaciones forales son la gran fuente de financiación del tejido empresarial vasco. Y va a ser diferenciado su Consejo de Administración como banco del Consejo de Administración de la Caja, para que no se vuelva a repetir el fenómeno de Bankia nunca más. Y lo mismo en la Caixa. Naturalmente, esto tiene una repercusión sobre la economía española impresionante, porque la Caixa es dueña o tiene una posición de control prácticamente en Repsol, lo tiene en gas natural, en el sector energético, por supuesto es la tercera entidad de crédito del país, y resulta que sin comerlo ni beberlo, en este momento se encuentran las entidades de origen a través de las cuales se controla políticamente en alguna medida a estas entidades de crédito, desvinculadas por orden de la Unión Europea. Con lo cual quiero decir con esto que se está produciendo materialmente una verdadera revolución. Si esto lo llega a hacer el Poder Central con una ley o con una instrucción del Banco de España, hubiera levantado en armas al Gobierno autonómico vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno de la Generalidad de Cataluña. No, aquí parece están realmente pasmados, por nunca mejor dicho, ante lo que se viene encima. Pero claro, lo que se viene encima en el fondo es estamos podando el árbol con un hacha, no lo estamos podando con una sierra adaptada digamos, al tamaño del árbol y a las ramas, y ni siquiera, por supuesto, con una tijera de podar. Estamos haciendo una operación peligrosísima, y es que podemos dejar el Estado autonómico prácticamente como un cadáver en pie que aloja en el año 2009 entre el Estado central y el Estado autonómico y las corporaciones locales a 428.920 personas entre personal político puro
y cargos eventuales, personal eventual, de los cuales personal eventual son 375.143, este es el nicho ecológico de los partidos políticos, ahora comprenderán por qué José Luis González Quirós asociaba tan estrechamente al Estado autonómico y a la organización actual de España con los partidos, porque han encontrado su caldo natural de cultivo para expandirse. Yo suelo decir últimamente que estamos en una situación de finales del antiguo régimen, entendiendo por antiguo régimen el que los historiadores llaman propiamente antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa. Tenemos un estamento privilegiado que está constituido no tanto por los empleados públicos, bien funcionarios, bien personal laboral, que por cierto son muchos en España, son en el 2009, que son los datos que yo tenía, últimos contados, no puedo dar el dato exacto, aunque si alguien me lo pregunta lo buscaré, son en torno a 2.600.000 personas. Pero es que además de los 2.600.000 personas, que teóricamente son las personas al servicio de la Administración, bien porque se necesitan esos empleados para mantener los servicios públicos o bien porque son personal de carrera, que ha entrado por oposición. Además, tenemos estos 428.820 personas, de los cuales 375.143 no son cargos públicos en sentido estricto, o sea, no son cargos electos, no son tampoco altos cargos, o sea, no son el personal político en el sentido estricto que es necesario que exista en cualquier democracia. No, no, no. Son el acompañamiento, el séquito. O sea, cada cargo electo y alto cargo lleva 3 con él de promedio. ¿Quiénes son? Pues todos los conocemos, jefes de prensa, jefes de gabinete, asesores, jefes de protocolo, bueno, hay toda clase, coordinadores de relaciones institucionales, en fin, la nomenclatura es variada. Bueno, pues este estamento privilegiado le pasa un poco lo que le pasaba al estamento privilegiado del antiguo régimen. El Estado noble, lo que se llamaba el Estado noble en el antiguo régimen, no era, contra lo que se suele pensar de forma un poco simplista, los grandes y los títulos. No, no, eran una cúpula muy pequeña de los grandes señores, que en España además eran grandes, una relativamente más amplia sección o sector de títulos nobiliarios, unos 1.500, un sector un poco más amplio de caballeros, o sea, nobles que no tenían títulos, pero tenían una posición social muy relevante, fundamentalmente en las ciudades. Luego había los simples hidalgos, que eran de toda condición, y podían ser en Cantabria el 99% de la población en el catastro de Ensenada, en el campo, era hidalga, y había desde zapateros remendones hasta un comerciante muy adinerado. E incluso había algunos que se asimilaban. Y entonces todo ese enorme conjunto de personas compartía una sola condición, y es que no pagaba los tributos y podía, digamos, acceder o aspirar a ciertos empleos públicos, fundamentalmente de la corona, que le permitía ser oficiales del ejército, jueces, regidores de las ciudades, o tener empleos en la Hacienda Real, o, en fin, tenían una preferencia en el acceso. Bueno, aquí estamos en una situación parecida. Los partidos, fundamentalmente los 4 grandes partidos del sistema, que son los que realmente han gobernado España, que son el Partido Popular ahora, el Partido Socialista antes, el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, en el Convergencia y Unió en Cataluña, estos 4 partidos, que son los 4 partidos centrales, porque además todos ellos son partidos dominantes, es decir, CiU y el PNV ocupan el lugar que puede ocupar el PSOE en Andalucía o el PP en Castilla y León o en Madrid. Es decir, son el partido número 1, por así decirlo. En el caso de CiU, execuo con el PSC. Bueno, pues estos partidos han colonizado una estructura administrativa que no estaba inicialmente concebida para crecer exponencialmente y como una ameba, aquí sí que se puede utilizar la expresión que ha utilizado Carlos Espinosa de los Monteros, porque inicialmente, y ese es el principal defecto de la Constitución, lo ha dicho antes Jorge de Esteban, pero yo quiero subrayarlo, la Constitución tiene una confusión tremenda entre 2 cosas distintas, que es, una cosa es hacer políticas en relación con determinadas cuestiones, para lo cual se concede autonomía política, y otra cosa es gestionar servicios públicos. Se puede gestionar servicios públicos y además hacer política con los servicios públicos. Voy a poner un ejemplo que creo que es paradigmático: la educación y la sanidad.
La educación en las comunidades autónomas se ha concebido desde el principio como un objeto competencial no solo de una gestión de un servicio público, el servicio público de la educación en todos sus niveles, sino como objeto de una política propia, especialmente en las comunidades nacionalistas, donde se ha organizado la educación en favor de lo que llaman ellos los procesos de construcción nacional de naciones nuevas frente a la vieja, por supuesto, frente a España. El caso paradigmático es Cataluña, pero también lo es el País Vasco y en alguna medida también Navarra, a la que normalmente se suele olvidar cuando se habla de todos estos asuntos. Pero el caso de la sanidad es todavía más representativo de la confusión. La sanidad se entregó a las comunidades autónomas tardíamente, porque las únicas que la tenían transferida antes de la transferencia general del 2002 eran Cataluña y el País Vasco y Navarra. El resto recibió la transferencia del 2002. Cuando se hizo la transferencia, y esto es un dato que me dio un buen amigo que fue asesor de la presidencia del Gobierno en esa época y conoce bien el asunto, porque además es médico, costaba la sanidad pública española, el Sistema Nacional de Salud, 32.000 millones de euros en 2002. Ahora cuesta 33.000 millones de euros más, ha doblado. En 10 años ha doblado el coste. ¿Cuál es la razón de esta gigantesca, digamos, deformación financiera? Muy sencillo, que un sistema concebido como una gestión de un servicio centralizado se ha convertido, con la descentralización del sistema, en el pretexto para ejercer 17 políticas propias en materia de sanidad, que requieren naturalmente 17 legislaciones y no solo 17 administraciones, que ya de por sí ya sería discutible estas 17 administraciones, sino 17 legislaciones. Antes se hablaba de que hay 17 leyes del deporte, pero es que hay 17 leyes del patrimonio cultural en España. Madrid tiene una ley del patrimonio cultural que va a modificar de nuevo ahora, sustituyéndola por otra. Castilla-La Mancha tiene una ley del patrimonio cultural. No sé qué diferencia hay entre el patrimonio cultural de Madrid y el de Castilla-La Mancha. No acierto a entenderlo. Bueno, pues resulta que existe. Porque se entiende que los nacionalistas catalanes, en su proceso de construcción nacional, quieren tener una ley del patrimonio cultural nacional de Cataluña. No se distingue tampoco del de España. Gaudí, que yo sepa, sigue siendo español, y además universal, y además de Barcelona, y además catalán. Bueno, pues esto pasa en todas partes. Bueno, pero aquí necesitamos 17. Pero es que en el caso de la sanidad, los 17 no son solo legislaciones y administraciones, sino políticas sanitarias. Con lo cual, y pongo un ejemplo para que no se diga que estamos siempre mirando a las comunidades nacionalistas o de reojo, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha creado 8 hospitales más desde el año 2002. Objetivamente hablando, es muy discutible que un modelo sanitario racional exija crear 8 hospitales más, uno en Alcorcón, 2 en Móstoles, había uno en Móstoles, ahora hay 2, otro en Fuenlabrada, por ejemplo. Estamos hablando de un área muy poblada, efectivamente, pero que tenía ya grandes hospitales al lado, empezando por el 12 de octubre, que hay otro hospital en Aranjuez, por supuesto, todos estos hospitales generales, no estamos hablando de dispensarios ni de... No. ¿Qué pasa? Que es necesario utilizar las políticas de los servicios públicos para la captación de los votos. Entonces ya volvemos otra vez a la conexión nicho ecológico de los partidos, sistema de partidos, captación de los votos a través de la compra del voto del estado de bienestar, que es una desgraciada evolución de la socialdemocracia europea, adoptada, por cierto, unánimemente y universalmente por todas las formaciones políticas, se llamen como se llamen, en la Europa continental, desde los socialdemócratas sensu stricto hasta los liberales, soi-disant liberales. Es decir, que aquí tenemos, para empezar, esta imbricación entre el gasto público, la competencia, por eso luchan las comunidades autónomas por las competencias. ¿Pero qué ocurre? Que ahora ya no hay dinero. Y entonces el problema es que se va cayendo el edificio como se caen los trozos de los grandes icebergs. Se caen de golpe. Y al caerse de golpe se produce una estupefacción, por así decirlo, tanto de la clase política local y regional como del público. Porque el público no entiende nada de por qué se va a cerrar un hospital, pero al mismo tiempo se mantiene la comunidad autónoma. Esto está muy bien planteado en las comunidades uniprovinciales, empezando por Madrid.
Las comunidades uniprovinciales son excesivamente costosas en términos de organización para lo que tienen que hacer. Si se quedan sin los grandes servicios públicos, ¿para qué sirven estas estructuras? Claro, entonces, la racionalización del mapa autonómico, por volver al principio de la intervención de Jorge de Esteban, empieza a plantear problemas más graves de lo que parece. Es decir, ya no basta con, digamos, hacer retoques cosméticos en materia competencial. Es que a lo mejor hay que hacer retoques nada cosméticos en materia organizativa y financiera. Los retoques financieros, que no son nada cosméticos, insisto, son hachazos, se están produciendo ya. Probablemente de aquí a 4 años, el mapa español de las administraciones públicas no va a tener nada que ver con lo que ha sido ayer, hasta el año pasado. Ahora, puede ser algo parecido a esos cuadros surrealistas donde ves los barcos varados y los esqueletos de las naves. Y puedes tener enormes esqueletos que seguirán costando dinero y que no servirán para nada. Entonces, la disociación entre el electorado y la opinión pública y los esqueletos va a ser de tal envergadura que ahí sí que vamos a recordar el final del antiguo régimen. Es decir, son situaciones potencialmente revolucionarias. Pero nadie quiere verlo, ni nadie quiere decirlo de esta manera. Y luego, por último, ya última reflexión, ¿qué hacemos con Navarra? ¿Qué hacemos con Navarra? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Navarra era una autonomía foral que tenía una excelente administración, incluso un sistema tributario muy peculiar, en más que tributario en el sentido de que se tenía tributos propios, tenía la recaudación e inspección de los tributos encomendada a la Diputación Foral. Lo mismo le pasaba a Álava, y que no habían perdido esa situación nunca. Álava la había perdido transitoriamente 2 años, entre 1876 y 1877, pero Navarra no la había perdido nunca desde 1841. Era el paradigma de la autonomía. Proximidad de los servicios públicos, autogobierno, en fin, todo lo que llamamos las cualidades funcionales de las autonomías. Bueno, pues Navarra se manejaba en 1975 con 8 diputados forales y una pequeñísima diputación que cabía en lo que es el Parlamento de Navarra. Ahí estaba la Diputación Foral y funcionaba como un reloj para lo que tenía que hacer la Diputación Foral, claro, que eran carreteras locales y provinciales, el Hospital de Navarra, asistencia social, beneficencia y la recaudación de los tributos y la inspección. Ahora, Navarra tiene el Gobierno de Navarra y hay que ver el elenco del Gobierno de Navarra. Son decenas de direcciones generales. No me molestan contarlas. En Cantabria tengo que decir que antes de que Ignacio Diego tomara posesión había 46 direcciones generales. Eso lo he contado en la guía de teléfonos de Santander. 10 consejerías, más la de presidencia, esto es Cantabria, más el Tribunal Superior de Justicia, para una sola provincia, pequeña, más la autoridad portuaria, más los consorcios y distintas fundaciones y entidades, desde Cantur hasta, en fin, que existen alrededor de todo eso. 46 direcciones generales, no 46 directores, 46 direcciones. Creo que el Gobierno de Cantabria ha reducido las consejerías de 10 a 8. Proporcionalmente habrán pasado las direcciones generales de 46, no lo sé exactamente, no quise arriesgar una cifra, pero en fin, creo que la reducción habrá sido significativa, pero desde luego no habrá sido suprimir decenas de direcciones generales, no pueden. Es decir, aquí tenemos un aparato que empieza a tener el aire de una gran casa que se ha quedado sin rentas, pero tiene mucho servicio. Y claro, por algo se está empezando a cuestionar no ya esta competencia o la otra, sino el conjunto del Estado autonómico. Y yo quiero dejar dicho, por último, que en mi opinión lo más inteligente que podría hacer España sería entrar de verdad en un proceso de reflexión constitucional serio para ver no si tenemos que mantener este Estado o corregirlo, sino qué tipo de Estado sería el razonable en España. O sea, ir realmente a un presupuesto base cero constitucional. Vamos a discutir qué tipo de Estado hace falta en España, partiendo de la base de que el problema histórico lo tenemos que resolver, pero no en clave nacionalista. Yo siempre digo que los hechos diferenciales no exigen
O sea, el resolver el problema de la lengua catalana no exige la creación de un Estado catalán. El resolver el problema del concierto vasco no exige la concesión de la potestad tributaria originaria a las provincias vascongadas. No lo exige. Ni tampoco le exige el resolver el problema del euskera, la concesión de toda la potestad sobre el sistema educativo. Esto es un disparate que los españoles hemos aceptado sin la menor crítica. Sin la menor crítica. Es más, los que criticábamos esto éramos considerados o unos outsiders más o menos catastrofistas y, en fin, gente un poco extravagante o pura y simplemente fascistas. Y eso no es verdad. Es decir, es que se puede y se debe discutir desde el principio. Y yo creo que esto es lo que creo que se debe decir. Y se debe plantear ahora ya abiertamente. O sea, partidos, competencias, organización. Y España necesita un replanteamiento de arriba a abajo. Y lo va a tener. Lo malo es que si lo tiene a hachazo limpio de la Unión Europea, de la Troika, no lo vamos a resolver. Y entonces acabamos con los barcos varados en el medio de la playa.